levantando lanzas, pero ves el muro. ¿Por qué? Porque ese significa la protección que se le da a la ciudad ahí. Entonces Dios puso ese sentir en el corazón de Nehemías de volver a reedificar el muro que había sido destruido. Entonces va Nehemías, pone carta en el asunto, el rey Artajerjes manda una carta a, no me acuerdo qué otro rey, ahorita el nombre, pero mandando a Nehemías con el encargo y la responsabilidad de hacer este trabajo, él y todos los que se iban a juntar con él. Según la palabra de Dios, Nehemías llegó a ser el gobernador y un líder importante en la historia del pueblo judío, y sobre todo en la reconstrucción del muro de Jerusalén. Hay 5 aspectos principales que caracterizan, se puede decir, la vida de Nehemías, su carácter, cómo era él. Lo estuve meditando, lo estuve escudriñando. Primeramente, Nehemías ponía atención a las cosas de Dios. Primer punto. Nehemías ponía atención a las cosas de Dios. Si había algo que estaba caído, algo espiritual, tenía él que poner carta en el asunto de reedificar lo que estaba caído. Ese es el primer punto. Segundo, Nehemías fue un hombre de mucha oración e intercesión. Para cuando Dios te muestra algo, un ministerio que Dios te va a dar, ese ministerio, haz de cuenta que es como ese muro de la ciudad. Tú tienes que empezar a trabajarlo. Tú tienes que empezar a construirlo. Tú tienes que empezar a poner manos a la obra para ese ministerio. No es nomás sentarte en un sofá y que las cosas caigan solas. No va a pasar eso. Tenemos que trabajar. En el reino de Dios, todos tenemos que trabajar en poner nuestro granito en lo que se nos pida. Como dice la palabra de Dios, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces tenemos que ser fieles en lo poco que Dios nos entrega. Ese es el segundo punto. Nehemías era un hombre de mucha oración. Siempre estaba en su corazón estar orando, intercediendo por su pueblo, igual orando, intercediendo por el rey con quien a él servía también. Tercero, Nehemías fue un hombre que realizó tareas que parecían imposibles debido a su completa dependencia en Dios. Eran tareas imposibles. ¿Por qué? Porque no era mucha gente los que tenían que construir un muro. Imagínate un muro que abarcaba tal vez, no sé, kilómetros. O sea, estoy hablando de mucho trabajo y no era mucha gente. No tenía mucha gente en Nehemías, pero tenían que trabajar día y noche, sin pararle. Bueno, tenían breaks, me imagino, para poder seguirle. El número 4. Nehemías fue un modelo bíblico de integridad, fe, firmeza, como también una persona justa, humilde, sin avaricia, abnegado. No se dejó corromper por el poder y la posición. Él era el gobernador. Ya Dios le había puesto en una posición, un poder como gobernador, como un líder prominente. No se corrompió por eso. ¿Por qué no se corrompió? Porque siempre estaba buscando a Dios. Porque siempre reconocía y temía a Dios. Temía a Dios. Es una de las claves principales. Entonces, la vida de Nehemías junto con Esdras da ejemplo de una renovación espiritual en la vida de muchos de nosotros. Cuando uno se pone a pensar, bueno, Nehemías empezó la obra, créeme que no fue fácil. Y les voy a decir por qué, todo lo que vino. Y si vamos al libro de Nehemías, lo vamos a empezar a ver. Mira, todo lo que pasó. Como cuando se levanta un ministerio, todo lo que pasa. Es increíble.
Vamos al libro de Nehemías, está después de Esdras. Esdras y Nehemías estaban juntos en este tiempo. Esdras era el sacerdote. Ok, vamos a ver una cosita primero. Primeramente vamos a ver algo bien importante y vámonos al capítulo 4. ¿Ok? Vamos a ver este primer punto. Ok, imagínate. Se levanta un ministerio. Se levanta cualquier ministerio como el de ustedes, hermanos. Realmente, que es Dios los está y los va a respaldar tremendamente, yo lo creo. Pero vamos a hablar en general. Aquí todos los que estamos, Dios ha puesto adentro de ti un ministerio, una responsabilidad. Cuando digo ministerio, ¡qué padre! No. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad. De ti depende si lo dejas tirado, ese ministerio, o si pones manos a la obra, o si lo creces. En el poder de Dios. Capítulo 4. Vamos a ver este primer asunto, esta primera circunstancia. ¿Qué pasó? ¿Ok? ¿Está conmigo? Ok, dice, vámonos desde el versículo 15 y lo vamos a ver hasta el 18, del 15 al 18, ¿ok? Vamos a tomar memoria de que cuando hay un ministerio, hay enemigos. ¿Cuántos saben eso? Cuando se levanta un ministerio, se van a levantar, quieras o no quieras, enemigos. Pero vamos a leer. Dice, ¿están conmigo ya? Todos lo tienen, ¿verdad? Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, porque empezaron a la obra, nos volvimos todos al muro, cada uno a su, ¿qué? Cada uno a su, ok, cada uno a su tarea, no a entremeterse a la tarea de otro, andar de metiche por acá o por allá donde no le conviene, como dice Pablo. Hay unos que nomás andan entremetiendo y no trabajan, entremetiéndose en cosas ajenas. Cada uno en su tarea. 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. 17, aquí viene lo bueno, dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Wow. Esto tiene un símbolo poderoso. Los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Ok, vamos a hacer una pequeñita pausa aquí. Es bien importante, y quiero que todos me pongan atención en esto, que cuando tú empiezas un ministerio, nada tiene que ser más importante que este libro. Nada tiene que ser más importante que cumplir a la letra los estatutos y decretos que Dios ha mandado y llevar bien la sana doctrina. Y digo sana doctrina porque ya hay doctrinas enfermas o enfermizas. Tenemos que tener bien puesto aquí en el corazón y en la mente que cuando empezamos un ministerio, esto es la base. Estas son las columnas, la palabra de Dios. Con una mano edificando, con la otra la palabra de Dios. Con una mano trabajando, con la otra la palabra de Dios. Esto es bien indispensable. Haciendo nomás un paréntesis, mi esposa y yo estábamos escuchando una prédica de un pastor, y esto es nomás entre paréntesis. Y este pastor estaba predicando sobre los dos tipos de personas, los que son simpatizantes y los que son verdaderos discípulos. Los simpatizantes son aquellos que nomás vienen por interés, buscando a Jesús por interés, porque Jesús hace milagros.
Jesús hace maravillas, Jesús hace prodigios, pero le buscan nada más por eso. Pero los verdaderos discípulos no buscan eso. Los verdaderos discípulos buscan estar con Jesús en las buenas y en las malas. Jesucristo les dijo cuando tenía un grupo de discípulos: ustedes vienen conmigo porque les di de comer. Y en el idioma, bueno, eso porque se tradujo a un idioma, a nuestro español castellano, pero en el hebreo Jesucristo se los dijo bien duro y casi muy insultante. En hebreo, porque se investigó cómo se los dijo Jesús. Se los dijo: ustedes vienen a tragar como animales. Así se los dijo. Cuando tú les das un snack a un perro, ¿qué hace? O una comida. Te va a seguir el perro y te va a poner aquí para que le des más. Ese es el tipo de expresión que usó Jesús. Original. Wow, o sea, para que vean que no era un Jesús como muchos lo pintan hoy. Era el Hijo de Dios, pero también era directo. ¿Por qué? Porque Jesús quería discípulos verdaderos. No quería simpatizantes. Aquellos que nomás andan buscando las obras que Jesús hace, pero no seguir a Jesús a pesar de lo que iba a pasar Jesús, que era la muerte en la cruz. Todavía se voltea. Bueno, cuando les dice usted, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no puede ser mi discípulo. ¿Qué dijeron los 70 o los 80 o 90? No me acuerdo quiénes eran. Dura palabra es esta. ¿Quién lo puede ir? Entonces, los que andaban con Jesús ya no andaban más con Jesús. Fíjate nomás en la magnitud de esas palabras. Ya no estaban más con Jesús. Se fueron. Ponte, imagínatelo, se fueron. Ya no estaban con Jesús. Mira las demandas que ponía Jesús. No eran fáciles. Todavía voltea con los 12 y les dice: ¿acaso ustedes también se quieren ir? O sea, no los está obligando. Es que Jesús no quiere simpatizantes, quiere discípulos, quiere enamorados, no impresionados. Quiere enamorados, es diferente. Entonces, Jesús nos pide que trabajemos la obra. Una, siendo responsables; la otra, llevando la responsabilidad también de la palabra de Dios para los demás y para ti mismo. ¿Están conmigo? Ok, ahí viene una. Entonces vamos a ver otro asunto que apareció. Y esto también, todo esto tiene un paralelismo con lo que pasa en nuestros ministerios. Viene un detalle bien tremendo cuando están construyendo el muro, y yo le voy a poner como titulito, lo puse aquí: la manipulación de unos contra otros. Empezó a haber una manipulación entre el mismo pueblo que estaban trabajando, pidiendo prestado unos de otros, que porque es que necesito completar para mi comida y voy a pedir prestado, y vendí a mis hijos a esclavitud de estos acá, y no sé qué pasó. Ahí está en el versículo 5. Después, ¿y qué tuvo que hacer Nehemías? Tuvo que parar eso. Se enojó Nehemías. Dijo: ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no pueden manipular, controlar a sus propios hermanos para sacarles un provecho y un interés. Devuelvan lo que pidieron prestado. Así les digo, está escrito: devuelvan lo que pidieron prestado. Devuélvanlo. ¿Y qué hizo el pueblo? Se arrepintió y pidió perdón y devolvieron lo que pidieron prestado. O sea, y todavía tuvieron que restituir muchas cosas. Ese es el corazón de Nehemías. No se dejaba corromper por nada. ¿Te fijas cómo era el corazón de Nehemías? Esa es una. Viene otro asunto bien tremendo: los falsos profetas. Híjole, aquí se le vinieron los falsos profetas a Nehemías.
Y vamos a ver si podemos ir al capítulo 6. Aquí se empezó a ver unas maquinaciones de unos hombres que estaban enojados porque se estaba construyendo el muro. No querían que se construyera el muro, había oposición. ¿Y qué pasó? Contrataron y sobornaron unos hombres para hacerla de profetas, entre comillas, e ir y asustar a Nehemías. Nehemías, escóndete, vienen a matarte. No lo voy a leer ahorita, pero se los estoy platicando. Pues ya lo leen en su casa. Vienen a matarte, escóndete, enciérrate en la casa de Dios porque te están buscando para matarte. No era verdad. Bueno, y de hecho sí lo vamos a ver aquí. Estamos en el capítulo 6 y lo vamos a ver en el de 10 aquí, en el versículo 10. Vamos a verlo. Dice así: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabela, esos nombrecitos así, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. El 11 dice: entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y fíjate, Dios le abrió los ojos. En el 12 dice: y entendí que Dios no lo había enviado. Entendí. Eso es bien delicado. ¿Por qué? Porque van a venir muchos de nosotros hacia nosotros como enviados, entre comillas, de Dios, pero no. Vienen autoenviados, más bien. Vienen, se ungen solitos, así lo voy a decir, con una palabra carnal, porque no es del Espíritu. Y aquí uno tiene que tener las antenitas bien paradas de discernimiento para ver si lo que te están diciendo va paralelo aquí. Y más que paralelo, también hay que tener cuidado, porque si eso te quita paz, o además tú vas a sentir si eso es de Dios o no, porque algo vas a sentir en tu corazón. El 12, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Eran unos hombres que lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer, y así que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, empieza a orar. Ya aquí Nehemías dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Wow. Cuando Dios te da una palabra profética, si te infunde miedo, no es de Dios. Ese es un buen parámetro. No es de Dios. Dios no infunde miedo. La palabra profética que Dios te va a dar en tu vida es para consolación, exhortación y edificación. Nada más. Consolación, porque cuando estás pasando por un problema difícil, viene el Señor a darte las fuerzas. Viene a darte ánimo. Exhortación, porque si andas mal, obviamente Dios te puede descubrir tus trapitos al sol por medio de un buen profeta, un genuino profeta, y ya no puedes voltear y no puedes subir para ningún lado. Tienes que arrepentirte. Eso es exhortación. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estés bien, no estés chueco, estés derechito. ¿Están conmigo? Que estemos chuecos. Digo, que estemos derechitos, ¿no? ya me estoy haciendo vueltas. Pero bueno, entonces, ve esta situación. Se le habían venido con tal de que parara la obra, de que ya no continuara construyendo ese muro. Le enviaron profetas, bueno, ¿cómo se llama? Falsos, sobornados, vendidos por dinero, para dar una falsa profecía. Y es bien delicado esto.
Porque muchos sí son engañados. Esa es la triste realidad. ¿Por qué son engañados? Porque no leen la Biblia y porque no oran. Nada más dos cositas. Las dos piernas del cristianismo, las dos columnas del cristianismo que te van a hacer caminar es oración y relación personal con Dios y el estudio de la palabra. Esto es lo que te va a mantener firme. Ok. Esa es una de las situaciones. Viene otra que, bueno, se me pasó, pero en el capítulo 4, es más, vamos al capítulo 4. Vamos a ver, esta situación ya es diferente. Esta situación se van a presentar, hermanos, cuando tú estés empezando tu ministerio, a tratar de criticar, a tratar de hacer que tú hagas el ridículo, no sé, pero van a tratar de tumbarte, así como sea. Y vamos al capítulo 4 y vamos a ver desde el 1 hasta el 5. ¿Están conmigo? Viene este otro grupo de personas, los que también no quieren que tu ministerio crezca, pero vienen a criticar y vienen como a dar palabras sarcásticas con tal de que tú ya mejor sabes que, pues a lo mejor sí es cierto, no, pues mejor ya desisto de esto que estoy haciendo. Y no, tenemos que aguantar, ¿vale? Vamos a leerlo, dice, cuando oyó Sanbalat, otra vez este cuate, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Aquí fue donde empezó todo. E hizo escarnio en los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, fíjate lo que había en el corazón de este tal Sanbalat. No sé por qué se le metió ese odio, pero así pasa. Y así nos vamos a topar con gente. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Hasta les dijo débiles. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¡Wow! Y estaba junto a él Tobías amonita, pues son estos cuates, son los mismos que mandaron a sus profetas. El cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. O sea, criticando, diciendo cosas que no son, como, fíjate lo que le dijeron a Nehemías y a su grupo, o sea, hombre, ya están poniendo mal las bases, está todo mal hecho, o sea, pero no estaba mal hecho, estaban haciéndolo conforme Dios lo estaba planeando. Pero era una palabra para nada más ridiculizar y para que el corazón de Nehemías se fuera queriendo ser disminuido, pero no. Hasta a este tipo de sarcasmo llegan, que si se sube una zorra arriba de ese muro que están construyendo se va a caer todo. 3, vamos al versículo 3. Y estaba junto a él, bueno, esto ya lo leí, perdón, el 4. Oye, aquí vuelve otra vez Nehemías a orar. Esta debe ser la actitud tanto de ti como de mí, que cuando vienen este tipo de personas, no es que reacciones con enojo o dejar que la carne florezca en ti. Tienes que irte a orar atrás. Tienes que irte a orar. Tienes que irte a orar. Siempre hay que orar. Cuando viene oposición, hay que orar. Es lo primero que Dios nos pide. 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Se airaron contra los que edificaban. Siempre va a haber gente que se va a enojar porque tú estás comenzando una obra. Siempre va a haber. Les estoy platicando lo que tiene la palabra porque también es real y ya lo hemos vivido, lo estamos viviendo y lo vamos a vivir. Pero Dios va a pelear por nosotros. ¿Están conmigo? Vamos en el versículo 20, aquí en el mismo del 4, vamos a ver el 20.
¿Están conmigo? Versículo 20 dice: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios, ¿qué? Peleará por nosotros. Nuestro Dios va a pelear por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían sus lanzas, la subida del alba hasta que salían las estrellas. O sea, trabajando, todo el tiempo trabajando. Ok, vinieron todas estas situaciones difíciles contra Nehemías y contra la gente que estaban construyendo el muro. Dice que en el... ¿dónde lo tengo? Bueno, en el capítulo 6, el versículo 15, justamente cuando estos tipos de falsos profetas habían venido a tratar de infundirle miedo a Nehemías, porque ya estaban por culminar ya la obra, ya estaban por terminar, y de hecho en el versículo 15, ahí fue donde ya terminaron la obra, pero les costó. ¿Ok? Ahora viene algo bien importante. No nada más construyeron el muro, tuvieron que construir otra cosa mucho más difícil todavía que un muro: la ruina espiritual del pueblo de Dios. Y si tú ves los capítulos siguientes, se está hablando de que tenían que volver otra vez a leer la ley, tuvieron que abrir los rollos, los libros, y aquí está hablando la historia, no lo vamos a leer, donde Nehemías y Esdras, los dos juntos, empezaron a reunir a todo el pueblo y empezaron a volver a leer la palabra de Dios, nada más y nada menos que la palabra de Dios. Y cuando eso empezó a pasar, ¿sabes qué pasó? El pueblo empezó a llorar, el pueblo empezó a compungirse por sus pecados, pero trajo gozo después, trajo fruto de gozo. Y eso es lo que también queremos nosotros poner mucho énfasis, de nosotros ir y levantar y edificar los corazones caídos con la palabra de Dios. No con métodos humanos, no con 7 pasos para ser un mejor campeón, discúlpame, porque hay mucho abundando, hay libros en librerías cristianas con estos detalles. Eso es superación personal, no es la palabra de Dios. Eso me lo enseñaron a mí en secundaria, y pues eso suena bonito y puede que funcione, pero eso funciona nada más en la parte carnal de tu vida, no te ayuda en tu espíritu. Nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y tenemos que fortalecernos, que cuando empezamos un ministerio tenemos que echar mano a la obra y con la otra mano la palabra de Dios. Nada más. Siendo fieles, que Dios va a hacer lo demás. Amén. Pues esto es lo que yo les quería compartir el día de hoy sobre la vida y el ministerio de Nehemías. Después a la otra voy a compartirles de otro patriarca, porque también todos los patriarcas tienen una enseñanza, cada uno.